Buen día, el día de hoy les voy a mostrar la retroalimentación del quiz de movimiento en dos dimensiones. Entonces son los 10 puntos y hay unos puntos que fueron cambiados y se calificaron correctamente. Dice primero, considera los siguientes ejemplos. Entonces hay unos ejemplos y dice cuál de ellos son vectores. Entonces la velocidad de un avión. Entonces, la velocidad y la aceleración siempre son vectores, y la corriente del aire, como puede tener varias direcciones, recuerden que un vector tiene tanto magnitud como dirección, entonces es la 1, la 2 y la 4. Porque el tiempo no, el tiempo nunca es un vector, la temperatura tampoco, la rapidez no es un vector, porque recuerden que eh, como tiene el concepto de distancia, entonces la distancia no es un vector. Y la cantidad de dulces en una bolsa tampoco. Segundo punto, una pelota se mueve como un proyectil, ¿cómo se representan gráficamente sus vectores de velocidad y aceleración? La respuesta es la A. Entonces, la velocidad siempre es tangencial al movimiento. 3. Para un show de acrobacias, se quiere hacer saltar una camioneta sobre una pared de obstáculos usando dos rampas con inclinación de 35 grados cada una. Si la velocidad de salto de la camioneta es 25 metros por segundo, ¿qué altura debe tener la pared de obstáculos? Entonces, lo que realmente nos están preguntando acá es cuál es la altura máxima, ¿cierto?, que debe alcanzar el carro, y esa es la altura que debe tener la, la pared de obstáculos para poder hacer el ejercicio. Entonces, traemos nuestras ecuaciones de movimiento. Los datos que nos dan son el vector inicial, lo descomponemos en x y en y. Recuerden que en x es con el coseno y en y con el seno. Y hallamos primero el tiempo hasta que logre su altura máxima. Cuando un cuerpo que hace un movimiento parabólico logra su altura máxima, la velocidad en la componente y es 0. Como la velocidad inicial en y ya la conocíamos, despejamos el tiempo de esta ecuación y 1,46 segundos es el tiempo que le toma en llegar a su altura máxima. Luego hallamos la altura máxima, que es la altura de la pared de obstáculos, que aproximadamente da 10,5 metros. La siguiente pregunta dice, un avión que viaja a 40 metros por segundo y 300 metros de altura debe dejar caer provisiones en un punto específico. Si el avión vuela en dirección al punto, ¿a qué distancia del punto debe soltar la carga para acertar? De nuevo traemos nuestras ecuaciones de movimiento parabólico. Recuerden, en XY, velocidad en X y en Y. Los datos que nos dan son el vector inicial, como es horizontal, forma un ángulo de 0 grados, entonces la componente en X es 40 metros por segundo y en Y 0. La altura inicial del avión es 300 metros. Primero se halla cuánto tiempo se va a demorar en caer el objeto. Entonces, cuando ya el objeto caiga, su altura es 0, porque partió de una altura inicial de 300 metros. La velocidad inicial en y es 0, como vimos en las componentes iniciales del vector. Y de aquí despejamos el tiempo, que es 7,8 segundos, el tiempo de caída del objeto. Luego se halla la distancia horizontal con la ecuación de distancia. Y recordemos que la ecuación en x era 40, vamos a recordarlo, 40 metros por segundo, y como se demora 7,8 metros por segundo, debe ser lanzado en una distancia horizontal de 313 metros aproximadamente. El siguiente punto dice, un balón cae a un techo con una pendiente de 30 grados y empieza a rodar. Cuando llega al borde del techo sale con una velocidad de 5 metros por segundo, 30 grados por debajo de la horizontal. El borde del techo está a 10 metros de altura. ¿A qué distancia de la pared caerá el balón? Entonces, de nuevo traemos nuestras ecuaciones de movimiento parabólico. Nos están dando el vector inicial, entonces aquí es clave que 30 grados por debajo de la horizontal es un ángulo negativo. Descomponemos el vector inicial de velocidad en X y en Y. Recordamos que la altura del techo es 10 metros. Y luego hallamos el tiempo de caída. Como ya sabemos el tiempo de caída es la altura, cuando ya cae 0, partido de una altura 10,
su velocidad inicial en y es esta, y se despeja el tiempo. Entonces, esta ecuación es una ecuación cuadrática que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, y se hace la ecuación cuadrática, donde la ecuación cuadrática una respuesta es sumando y otra es negativa, otra es restando, y en este ejercicio hay dos tiempos, uno positivo y uno negativo. El positivo es el que necesitamos y la respuesta negativa se descarta porque no tiene significado físico en este ejercicio. Con ese tiempo multiplicamos por la velocidad y sabemos la distancia horizontal que cae de la casa, contestando así la pregunta y la respuesta B. El hombre bala de un circo quiere impresionar a la audiencia configurando su acto para tener un máximo alcance. ¿Cuál es el ángulo que debe formar el cañón con la horizontal para lograr su fin? Hay muchas demostraciones para hacer que 45 grados es el que más alcance horizontal logra. Entonces yo les hice aquí una simulación y ven que 45 grados es el que más alcance horizontal alcanza. Hay otro ángulo que es el que logra una altura máxima, ¿sí? Y el otro no, pero alcanzar la altura máxima no alcanza la distancia horizontal máxima. Entonces 45 es el que logra esto. El siguiente ejercicio dice, un arquero dispara una flecha horizontalmente desde un risco de 7 metros de alto a 80 metros por segundo. La flecha se clava en un árbol que está a 72 metros. Dice, ¿a qué altura del árbol se clava? Horizontal es 0. La altura inicial es 7 metros y la distancia máxima son 72 metros. Entonces lo primero que vamos a hallar es el tiempo que se demora en llegar hasta 80 metros. Entonces, ¿cuánto se demora en llegar hasta 72 metros? Entonces traemos nuestra ecuación de distancia horizontal. Sabemos que la distancia que logra es 72 con una velocidad inicial de 80 y se demora 0,9 segundos en llegar hasta acá. No está diciendo que llega hasta el suelo, está simplemente 72. Entonces, como se demora 0,9 en llegar ahí, hallamos la altura que ha logrado cuando han pasado 0,9 segundos y esa es la altura a la que le pega al árbol, la flecha. Entonces la altura inicial es 7, la velocidad inicial es 0 en y se reemplaza t por 0,9 dando un resultado de 3 metros. El siguiente ejercicio dice, en un tiro de esquina el jugador patea el balón a 26 grados sobre la horizontal a una rapidez de 16 metros por segundo. ¿Cuál es el vector velocidad del balón? Recordemos que si nos dan el vector se puede escribir como magnitud y dirección. También el vector se puede escribir como un punto en el espacio donde su componente x y su componente y. Entonces sacamos la componente en x, que es la magnitud por el coseno del ángulo, queda 14,4, esta respuesta, y en y, para verificar la magnitud por el seno del ángulo, da 7, entonces dando así la respuesta número C. Igual se ponen todos los datos. El punto 9 dice, un hombre que en aguas calmadas nada 1,5 metros por segundo intenta cruzar un río de 6 metros de ancho, cuya corriente se mueve a 2 metros por segundo. Si el hombre dirige su cuerpo perpendicularmente a la corriente, ¿a qué distancia sobre la orilla del río va a llegar al otro lado? Vemos que el vector velocidad del hombre es perpendicular a la del río, entonces el río lo ponemos en la horizontal, formando 0 grados, y el hombre perpendicular 90 grados. La suma de estos dos vectores es la hipotenusa de un vector. Entonces el vector resultante de velocidad es este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado y la raíz da aproximadamente 2,5 metros por segundo. El ángulo entonces es tangente a la menos 1 o la inversa o el arco tangente del cateto opuesto, que sería la velocidad del hombre, y el cateto adyacente
la velocidad del río que pusimos horizontalmente. El triángulo de vectores de velocidad es congruente con el de la distancia, es decir, que tienen el mismo ángulo. Entonces vamos a calcular ahora la distancia. La tangente de un ángulo es cateto opuesto, que son los 6 metros, que es donde, en la dirección que se está moviendo la persona, que es la anchura del río, y x es cuánto en x se desplazó, porque el vector está 2,5 y 37 grados inclinado. Despejando, 6 metros sobre tangente de 37 da 8 metros. La pregunta 10 dice, se suma el vector u y el vector v y la resultante da r. Entonces el diagrama correcto es este, porque es el único vector que trae las coordenadas correctas. Este vector v trae coordenadas 3 positivo, 3 positivo, y el vector u 4 positivo, 6 negativo. Por método del paralelogramo, este vector se vuelve a poner acá, y este vector con su misma dirección se vuelve a poner acá, y la unión de las dos colas y las dos cabezas es la respuesta, cosa que no pasa en las otras respuestas. Listo, muchas gracias.